que queda atrás, mil momentos que recordar. Otro año, mil sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda. Estudiantes de décimo año, nos vemos ahora en este año 2021, muchos con alegría y muchos quizás pasando porque no fue tan fácil de un año 2020, pero nos dejó grandes lecciones donde podemos aprender y mejorar. Y eso va a que cada día el ser humano vaya aprendiendo. Por eso vamos a darle gracias a Dios Padre por este día maravilloso que nos sigue dando, sobre todo esa gracia santificante a cada uno. Y esperamos que ese niño Jesús haya nacido aquí, no acá, sino más bien cómo hemos ido y cómo hemos ido preparando ese nacimiento. Y con esa alegría también y con esa misma bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, no es más que todo agradecerle por ese maravilloso don de haber aceptado y haber dicho, sí, hágase su voluntad. Y esa voluntad está que cada uno también aceptemos a ese niño Jesús en nuestros hogares. A nuestra mamita Virgen que nos acompañe en este caminar, inicio de año y sobre todo finalizando ya poco a poco esta jornada de estudio que ya Dios va bendiciendo y va colmando muchas bendiciones a cada uno de nosotros en especial. Pues bien, vamos a desarrollar una nueva clase más de estudios sociales. De todos los ecuatorianos debemos saber que todos somos mestizos. Todos somos mestizos. Desde ese punto nacemos. Somos mestizos. Y recordando, y no tan solo siendo mestizos, también hay personas que son negras por su color, personas que vienen de otros países y marcan ya su cultura aquí en el Ecuador. Pero mestizos todos. No es que realmente solo el color blanco el que perdura, no. La cultura general, el origen, siempre ha sido los indígenas y los mestizos. Eso es otro de los puntos, los mestizos y los indígenas. Usted me va a decir, entonces, ¿quién es primero? Los indígenas son primero, los mestizos segundo. Recuerde cuando se hizo ese descubrimiento, que yo no le llamamos descubrimiento, sino como una invasión, que realmente existían ya los indígenas. Fueron los primeros en habitar en ese tiempo. Ya los mestizos surgen ya de la parte de la colonización. Y ahí surgen y siguen adoptándose todo tipo de esculturas. Pero originarios siempre serán los indígenas. Entonces, como dije a continuación como introducción, que la mayoría de los ecuatorianos somos mestizos. Por eso la cultura de este país tiene muchos aspectos, entre otras. Por ejemplo, hay otros aspectos muy importantes que es el idioma. Usted me dice, pero el idioma, ¿sí? Y aquí ustedes me van a decir, pero profesor, si el idioma, el español, siempre ha existido, no tan solo el español. Recuerde que en ese tiempo de la colonización existía más que todo ese lenguaje universal, más que todo en el Ecuador, el quechua y el achuar. El quechua y el achuar. El quechua y el achuar. Ahí está. Listo.
la cultura Inga. Hay otro tipo de cultura que también nos llama la atención, el Chokbi, el Chokbi, Chokchi, sí, esa es la correcta. Chokchi, Las Vegas. Las Vegas. Otra cultura que ustedes conozcan, de pronto han escuchado, la cultura Machalilla, correcto. La cultura Machalilla, otra cultura que hemos conocido o que ya hemos visto antes, la cultura chorrera, muy bien chicos. Otra cultura que ustedes hayan escuchado, la cultura Narrío, muy bien. Ahora, estas culturas más conocidas, obviamente son las más antiguas en su época y en la que han marcado realmente en esos aspectos de la cultura ancestrales. Y eso nos llama la atención a cada uno de nosotros. También la cultura bahía. De pronto ustedes dicen, ¿dónde están ubicadas? Una en la costa, una en la sierra, otra ya en el oriente ecuatoriano. Otra cultura es Hamacoake. Por eso, ¿dónde están esos? Todo esto es en el Ecuador mismo. Por eso son culturas ancestrales, que de pronto algunas ya han desaparecido por su aspecto, pero han dejado en su zona, en ese territorio, obviamente la forma como han vivido y la manera como han subsistido también, y en la forma de cómo murieron muchas de estas culturas. La cultura Wangala. Hay una que sobresale a la entrada de Durán. Hay unas imágenes de una familia que es el Guayas y Quil. Entonces, ¿qué culturas son ellos? ¿A qué cultura pertenecen ellos? La cultura Huancavilca. Ahí está, la cultura Huancavilca. Y por último, la cultura Manteño Huancavilca. Entonces se sorprende, profesor, ¿tanto eso existieron en aquella época? Sí, todo esto existió, por eso son culturas ancestrales que dieron a conocerse en aquellas épocas. Entonces, y los tiempos, ¿en qué años surgieron ellos? Más que todo la cultura Inga, aproximadamente en los años 12.000 a 900 años antes de Cristo. La cultura Chokchi es aproximadamente en los años 9.000 a 6.500 antes de Cristo. Otra sí, de pronto la cultura Manteño Huancavilca, 500 años a 542 años antes de Cristo. Cada uno marca su historia. Por eso yo le decía, esta cultura Huancavilca, por eso le nombré dos personajes, que eran los príncipes en aquella época, pero fue marcando ya su historia cada uno de ellos. Ahora, para seguir avanzando, ¿cuáles son esos rasgos de la cultura? Muchos van a decir, profesor, esos rasgos más bien ecuatoriana cuentan con una vasta riqueza de elementos, ¿sí? Vasta riqueza de elementos. Marque, por favor. Riqueza de elementos. Pero ¿cuáles serían esos elementos ahora? ¿Cuáles serían esos elementos? Su forma de vestir, sus formas de hablar, sus instrumentos para cazar, sus instrumentos para cocinar, sobre todo. Y es lo que nos llama la atención. Más que todos los hechos que suscitaron en aquella época y un conjunto de representaciones simbólicas. Representaciones simbólicas. Y esto es lo que va marcando en estos aspectos la riqueza de sus propios elementos y las representaciones simbólicas que ellos en las cuales se iban caracterizando, las pinturas jeroglíficas, obviamente en las rocas, más que todo eso se han encontrado. Y esto es lo que más que todo sus propias características de un pueblo. Características de un pueblo. Marque, por favor.
de un pueblo. Muy bien. Obviamente vamos a encontrarnos con más rasgos culturales de cada uno de ellos. La manera como vivían, la manera como sepultaban a las personas que ya morían en ese entonces. Incluso nos falta la cultura tolita. La tolita, por eso ahí surge el nombre, porque era un montón de tierra, pero una gran profundidad. En ese tiempo manifestaba su manera como, si no estoy exacto, creo que en la sierra, esta manera. La tierra toda está aquí arriba. La persona que moría, aquí estaba en su lecho ya, con todas sus riquezas, con todas sus pertenencias, con todas sus pertenencias. Y el tumbo, y el tierra que tenía sobre su tumba, ¿ya? Y la persona ahí conservaba toda su riqueza. Y eso es lo que realmente se ha descubierto, qué tipo de cultura han existido en esos sectores o en esa zona, de la cual fue el arraigo de su propia identidad y su propia naturaleza, su naturaleza única. Más que todo esto, aquí lo voy a poner, su naturaleza única, la que fue marcada en estos aspectos en cada una de estas tipos de culturas o civilizaciones en aquella época donde surgieron esto. Recuerden que los paisajes ecuatorianos siempre nos cuentan una belleza mística y muy cautivadora cuando viajamos en esos aspectos que nos deslumbra todos esos paisajes de la misma naturaleza ecuatoriana. Alguien me puede decir, profesor, pero de Perú, claro, puede ser otra ventana en el mundo que usted puede visualizar, pero en Perú, pero en Ecuador es distinto, porque es su propia identidad cultural y esa misma identidad y esa belleza mística que cada país debe poseer sobre todo. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.